¿Pudieron darle una lectura a un repaso o algo concreto en función de la primera introducción al positivismo? Hoy hacemos esto, viernes que viene agarramos monografía. Como se pueda. Si es que arrancaron. Pregunta, ¿arrancaron con algo de monografía? Onda, ¿rompieron el hielo? Bien, buenísimo. Eso es lo que estoy buscando. La de Olivia es no. Pero me quedo con los que dijeron que sí. Bien, vamos. Podemos meternos un poco más en positivismo, ahora sí como con un poco más de seriedad. Vimos todo el contexto que le dio origen para que no fuese como descolocado lo que teníamos que decir. ¿Alguien se anima? A ver, nosotros, antes de que alguien se anime, lo que nosotros definimos como algo como muy, muy amplio la semana pasada fue esta frase que dice, que les digo, ¿no? Que dice. El positivismo era como la aplicación de lógicas y de planteos de las ciencias naturales a Buenas. el razonamiento, buenas, incluso el razonamiento, conceptos, palabras, métodos, al estudio de fenómenos sociales, producto de ubicados en el siglo XIX, ubicados después del cachetazo que generaba Revolución Industrial y Revolución Francesa a nivel social, económico y político, y esta necesidad por parte de los intelectuales de intentar comprender qué es o cómo funciona la sociedad. De la mano de esa idea arrancaba entonces el positivismo intentando explicar lo que explicaba. Dicho esto, todos ustedes, vamos, rompan el hielo. Tiene que costar, porque tiene que costar. Digo, pero vienen con un bagaje de sociología, así que vamos a ver cómo lo podemos intentar cómo explicar. Hoy nos tiene que quedar claro. Que explicar qué es qué es el positivismo. En Ok. realidad sí, ¿qué es el positivismo? Por ahí ya sabemos qué es. Lo que a mí más me interesa es que nosotros nos pongamos, a que comprendamos a aquel que es positivista, cómo entiende el funcionamiento de la sociedad. O sea, cuáles son las herramientas que el positivismo otorga a la comunidad científica en función de poder comprender aquello que dice, o por lo menos poder comprender cómo funciona esa sociedad, que ellos es lo que están intentando como analizar. Me vuelvo a silenciar. Y podemos estar 40 minutos en silencio. A ver, una de las cosas que yo me acuerdo que vimos en sociología, más relacionada al positivismo, que hemos visto a los tres padres de la sociología, y en uno de ellos se encontraba Augusto Comte. Augusto Comte fue, o sea, aparte de ser uno de los padres fundadores de la sociología, termina siendo también el fundador del positivismo. También dentro del positivismo, lo que había hecho Augusto Comte, que puede estar relacionado a la forma de interpretar cómo funciona la sociedad, es como da cierta prioridad a algunas áreas frente a otras. Y ahí me quedé. Iba a decir algo más, pero se me fue. Bien, hiciste una buena introducción igual, no está tan mal. Vamos, ahí viene alguien más y te va a salvar. Dale, Giardini, vi cómo te sentaste de una manera diferente. Como diciendo, bueno. No. Sí, me senté diferente. Sí, te sentaste diferente. Dije, acá va a hablar porque es como cuando te posicionás diferente y decís, bueno, dale, rompo el hielo. Me quedo en silencio, te escuchamos. Estaba poniendo los datos, por eso. Bueno, pues ya está, te escuchamos ahora. Pero no sé nada de lo que dijo Alejo, no escuché nada. Pero no se escuchó nada, ¿lo Alejo? No, o sea, yo no escuché nada, me trabó todo, por eso me cambié. Zafaste. Lo que pasa son esos, es como el no leí en el aula, es como no puedo corroborarlo. Pero te creemos, Giardini. Bien, alguien que complemente a lo de Alejo, vamos, que se tiró la pileta y dijo, bueno, sí, esto es lo que recuerdo. Más de lo que recuerdo, ahora el texto. Lo de la idea comteana, eso, que era sobre que el hombre no se podía desarrollar, o sea, el hombre, no podías analizar al hombre sin tener en cuenta el ámbito en el que se desarrollaba. Era una cosa así, como dice, cree que el hombre no se puede desarrollar de forma aislada y no con el colectivo, o sea, que es producto de un hecho histórico. De un contexto histórico.
Bien, a ver, vamos a, porque veo que les está como, ¿lo leyeron el texto? Sí, pero no, tipo, no entiendo qué estás preguntando, como que Ah, algo más bien, concreto. claro, Clara, bien, bien, Hola. bien. Bien, bien, ahí está, porque está buena la pregunta. A ver, ¿qué estoy preguntando? Nosotros sabemos que el positivismo es un paradigma, ¿estamos? Y nosotros sabemos que como definición así medio genérica de paradigma, nos quedamos con esta idea de que estamos en presencia. Un paradigma sería como un conjunto de métodos, herramientas, conceptos, planteos conceptuales, en general son siempre, que te permiten como crear una estructura de explicación respecto de cómo la sociedad funciona. Estamos, por ejemplo, a ver, vamos a algo un poco más sencillo. Más sencillo para usted, pero porque ya los taladreo en esto, pero después van a ver que es un poco más complejo. Cuando uno hablaba, a ver, cuando uno hablaba de modo de producción, cuando decíamos marxismo, a ver, un modo de producción no existe. Un modo de producción es un concepto marxista. Quiere decir que modo de producción formaría o comenzaría a formar parte de un conjunto de conceptos que hacen al bagaje de conceptos del paradigma marxista. ¿Se entiende? Como también lo es lucha de clases, como también lo es proletario, burguesía, clase, explotación, plusvalía, y podríamos jugar con un montón de los conceptos. Así como podemos identificar ese tipo de conceptos para el marxismo, lo que yo les estoy preguntando es, bien, ubiquémonos en positivismo, que por ahí es un poco menos conocido, por lo menos yo sé que en marxismo están a la par mío, están con Trabajo y Ciudadanía viendo el Capital, por ahí en economía lo tuvieron, por ahí cuando yo les expliqué socialismo lo vimos, entonces el marxismo medio que te bombardea por todos lados. Positivismo no. ¿Estamos? O sea, yo soy consciente de positivismo, lo pueden haber visto un poco más, un poco menos, digo, pero en realidad es muy difícil de explicar incluso a veces para sexto año. Entonces, se puede explicar un poco, digo, pero no estás tan bombardeado de conceptos. La pregunta es, si entendemos que el positivismo es un paradigma, la pregunta es, ¿cómo, no cómo, qué conceptos forman parte del positivismo que permiten comprender o rearmar lo que los positivistas, o el modo en que los positivistas ven que la sociedad funciona? ¿Se entendió la pregunta? Sí. Acá dice en el texto que un poco eso que dice que Comte caracteriza el nuevo conocimiento a partir de dos propiedades. Por un lado, la subordinación constante de la imaginación a la observación y la regla fundamental del positivismo que señala que toda proposición que no es estrictamente reductible al simple enunciado de un hecho, particular o general, no puede tener sentido real o inteligible. Bien, entonces las dos preposiciones que dicen más o menos lo mismo, ¿cuál es la primera regla del positivismo? La subordinación constante de la imaginación a la observación. Entonces, O todo lo sea, que se analiza para el positivismo Tiene que tener una base científica, tiene que tener un respaldo científico. tiene que ser empíricamente comprobable. ¿Vamos? ¿Qué Claro. quiere decir empíricamente comprobable? Uy, estoy con Y el que micrófono encima. ¿Cómo? Es como comprobado, con métodos, analizado. Bien, y visible. No así de la ¿Estamos? O sea, nada. ahí está, no es de la nada, no es algo como que vos reflexionás en profundidad. A ver, básicamente el positivismo, en tanto de alguna manera es influido por las ciencias naturales, recupera un poco estos mismos métodos que son de las ciencias naturales. Entonces, por ejemplo, cuando uno dice método científico en ciencias naturales, está pensando obviamente en observación, comparación, experimentación, que ahí un poco lo perdemos en el positivismo, digo, pero observación y comparación lo tenés. Vos observás fenómenos naturales, eventualmente los comparás, y de esa comparación generás por ahí leyes naturales. ¿Qué es una ley natural? ¿Qué son las leyes en la naturaleza? como un supuesto, digamos, Un supuesto, siempre, pero ¿cuál es la característica de una ley en la naturaleza? que siempre se cumple. ¿Qué? Perdón. Se cumple. Siempre, estamos, o sea, la ley es universal. La más Claro. fácil de todas las leyes, la idea de siempre se cumple. Obviamente, si yo les digo, chicos, ley de ciencias naturales, de La las gravedad. exactas, gravedad, estamos en la única que sabemos, hay que admitirlo. O sea, debe ser una malformación social, pero es lo único que sabemos y es lo único que yo les puedo ejemplificar. Después no conozco otra. O sí, por ahí se me ocurre, si me esfuerzo lo puedo hacer. A ver, ley de gravedad. Lara, levantá una lapicera. Tirala. Bien. Y Lara es mujer 2020 y tiene la mitad de edad que yo. Yo soy varón,
tengo más de la mitad del ara, hago así, se cae. Eventualmente, Mazzini nunca lo dijo, pero yo siempre supuse que era peronista. Entonces, Mazzini, no, mentira, Mazzini, igual está bien, no está mal, ¿eh? Entonces, Mazzini, la lapicera la tiene en la mano, ¿y qué hace Mazzini? ¿Es así, Mazzini? Bien, a ver, y Furdas, que de repente está haciendo todo su esfuerzo para que no caiga la lapicera, Furdas hace su esfuerzo para que no caiga, ¿y qué le pasa a la lapicera cuando la tira Furdas? Vamos. Bien, ¿qué es una ley? Y algo que se va a cumplir sí o sí, pase lo que pase. Bien, algo que se va a cumplir, sí o sí. A ver, tiene categoría de universal. Y tiene categoría de universal en el caso de las ciencias naturales porque hay un rasgo común a todas nuestras 4 lapiceras, y que es un objeto inanimado. No le damos la chance de poder elegir lo que va a pasar. Está sujeta a esas leyes naturales. Esto es una pavada, lo necesitamos para entender positivismo. Porque vamos a ver que el objetivo del positivista es intentar descubrir leyes, pero no ya naturales, sino que son leyes sociales. Ahora, vamos a hacer un ejemplo. Este ejemplo salió con los chicos del sexto del Sagrado y me pareció que estaba bueno. Lo había dado ya hace un par de años atrás y medio que cuando me sirve un ejemplo lo recupero. A ver, vamos a hacer el ejemplo. Por ahí, cuando uno habla de positivismo a nivel sociología, está pensando en sociología, comportamientos sociales, pero sin embargo me sirve igual si ustedes lo pueden comprender. Es más, yo creo que acá, si no me equivoco, ¿acá hicimos el ejemplo del asesinato? Sí lo hicimos. ¿No lo hicimos? Asesinato. De ustedes siendo asesinos. Creo que no. ¿No? Bueno, lo hacemos acá. A ver, ya que Mazzini habló. Bien, vamos a hacer de cuenta que yo soy, en este caso, un psicólogo, en este caso sería positivista, no sería un sociólogo, porque estoy analizando concretamente a la figura de Mazzini. Me encuentro en una realidad. Estamos en 2020, vamos a ir más para atrás. Me encuentro en 1900 y me encuentro con un contexto o un par de patrones comunes. Mazzini está encarcelada. Está en un reformatorio, Mazzini, porque en realidad Mazzini tiene 16 años y a la edad de 15 Mazzini mató. ¿No hicimos este ejemplo? No. Bien, Mazzini se convirtió en una asesina muy tempranamente a los 15 años. Cuando voy avanzando y me encuentro otro reformatorio, me encuentro que hay un tal Santiago Willy en una situación muy parecida. Santiago Willy mató a los 15, 14 años, por primera vez en consecuencia está en un reformatorio. Cuando analizo el caso de Martínez, me encuentro que Camila en otro reformatorio, en un lugar totalmente diferente, también mató 15, 14 años y eventualmente están aislados. Bien, yo observé estos casos individuales. ¿Estamos de acuerdo? O sea, yo observé los casos concretos de asesinatos de pibes de manera temprana. Por lo pronto, solamente lo que estoy haciendo es comparar cosas empíricas, diría del positivismo, y desde eso empírico que yo puedo ver, empiezo como a intentar comparar y ver qué es o cuáles serían como los patrones comunes de comportamiento. ¿Qué me encuentro cuando indago en el caso Mazzini? Me voy, me siento Mazzini, charlamos, empiezo a indagar un poco en el juicio, en todo, bla, bla, bla. Y nos encontramos que Mazzini, en una edad muy temprana, por ejemplo, tocó madera, creería que no, creo que elegí 3 casos donde no se aplica. O vamos a pensar cualquiera de los dos. Me vienen a buscar. A ver. No sé por qué hubo. Bueno, no importa. Cuando empiezo como a indagar un poquito, me encuentro que Mazzini perdió, por ejemplo, a la figura materna en el parto. ¿Estamos? O sea, cuando Mazzini nació, en realidad su madre no pudo sobrevivir el parto y eventualmente Mazzini se crió sin la figura materna. Cuando empiezo a indagar un poco con Willy pasa algo similar, pero por ahí no es en el parto, pero sí al año falleció. Cuando me pongo a pensar el caso de Camila pasa algo similar. También murió en el parto. A ver, pregunta. ¿Cuál podría ser una conclusión de tipo positivista para explicar el comportamiento de los chicos? Siempre Y la ausencia de los que padres. haya un asesinato y siempre que previamente haya una pérdida, el chico puede probablemente salir asesino. Asesino. Bien, a ver, quiere decir que siempre que haya una pérdida, en este caso, encima de la figura materna, que no es un dato menor, potencialmente el chico
tendría una tendencia hacia ser, como en este caso, asesino. A ver, ¿qué es lo que hicieron? A ver, si yo soy un psicólogo positivista, ¿qué es lo que hice? ¿Cuál fue mi proceso para llegar a ese resultado? Seguiste un patrón de... Analizaste los casos y buscaste. Analicé, primero, observé, obviamente Claro, observé, entrevisté, bla, bla, bla. Sobre casos empíricos, no estoy flasheándola, son 3 personas que han pasado ahí, que estuvieron ahí presentes asesinando gente y que están condenadas. Eventualmente busqué comparar y en función de esa comparación me di cuenta que había patrones comunes. Y entonces descubrí, este es un término que es fundamental, descubrí que habría un patrón común que condicionaría el comportamiento de alumnos, de jóvenes de 15 años, y que por ahí, previo a ser mayores de edad, por ahí tendrían como desarrollada esta tendencia a ser asesinos. Pero, A ver, Lucho, sí, ¿eso no se contradice un poco con lo que dice el texto? a ver, ¿qué Porque parte? capaz que yo lo entendí mal, pero yo entendí como que otra de la segunda propiedad era como que sustituir la búsqueda de la causa en sí por tipo el análisis constante. Es que en realidad, sí, en realidad esto que estoy diciendo es producto del análisis constante. En Ok. realidad ellos... Vos decís, Sí, dale, a dale. ver, sería tipo, no, bueno, la causa de por qué cada uno es asesino, sino con los tipo, los hechos que podés ver ahora, como que sacás un patrón común. Totalmente, pero por eso Sería, digo, a ver, el resultado del positivismo, o sea, el resultado de investigación del positivismo es claramente producto del análisis constante. No es que adivinan, sino que literalmente se ponen a analizar en serio, casos por casos. Igual, ojo, yo te estoy dando un ejemplo, es un ejemplo sumamente individual, ¿no? Vos pensás que el positivismo a nivel sociología está pensando en comportamiento de las sociedades todas, no de un pibe que mata. A ver, pero sí, es producto como de búsqueda de información constante. Yo históricamente cuando nos ha tocado dar positivismo, a mí siempre se me ocurrió, porque sí, no porque en algún momento lo haya visto o nada por el estilo. Esperen que le estoy pifiando al compartir. Ahí está, pantalla. A ver, yo históricamente lo que hice para explicar como un grafiquito, porque también en su momento dije, a ver, ¿cómo lo visualizo? ¿Cómo hago que estos chicos visualicen lo que es positivismo? A ver, yo siempre les dije, sujeto de estudio, o sea, el personaje en este caso que es positivista, se aproxima, a ver, el positivismo tiene una fe ciega en el progreso. Para el positivismo todo lo que sucede siempre sucede en pos de ese progreso o en pos a algo que va a ser mejor. Esto es la sociedad. Lo que el positivismo hace es intentar observar, o sea, aplicar un método que uno lo define como método científico, porque básicamente es muy parecido a ciencias naturales, pensando como observación, pensando como comparación, para llegar a una generalización. Y lo que los tipos quieren hacer es buscar por detrás de eso que están observando un patrón común o una causa como genérica que pueda de alguna forma explicar por qué las cosas se dan. Cuando ellos llegan a esto, o sea, aplicando esa lógica o ese razonamiento, ellos llegarían a descubrir esto, que yo siempre lo hago así, exactamente así, que yo les digo, esto es lo que el positivista va a definir como una ley social. ¿Qué sería una ley social? De los Una comportamientos. Ay, perdón. Dale, hablaron 2. Igual te sacaron 3 el micrófono. Dale, bueno. No, tipo, yo lo que quiero decir es como que es una respuesta que tiene la sociedad para algo, tipo que pasa, para un suceso, un hecho, lo que sea, que siempre como que sea de la misma manera. Bien, es una buena aproximación. Dame otra aproximación o otra definición de qué es una ley social. Hasta ahí llegaron mis conocimientos. No sé, como que, tipo, capaz en ciencias naturales, con la ley de gravedad es como que algo que sabes que siempre sí o sí va a pasar, y quizás en ciencias sociales es algo que puede estar como aceptado, pero quizás pasa, no sé, en el 99% de los casos. Bien, igualmente siempre. está siendo como muy, muy generosa, pero sí, a ver, la idea la tenés, porque el tema de cuando uno habla de ley social, y me parece que eso es un tema, no sé si recuerdan que yo se los dije la clase pasada, el tema de positivismo es que para comprenderlo hay que intentar como no
aproximarse prejuiciosamente. Lo que dice el positivismo es casi tonto en algunas cuestiones, porque cuando uno lo analiza como desde la perspectiva un poco más actual, hay tantos de estos postulados que ya han quedado desacreditados, que en realidad no puedes creer. ¿Qué pasó, Alejo? Pifió el botón, no pasa nada, tapé sin querer. Nada. Ahí recién vi que levantaste mano, perdón, no lo había visto. Digo, están desacreditados en realidad el conjunto de postulados que intentar comprenderlo y darse cuenta que en realidad son planteos válidos, aunque incorrectos, nos cuesta. A mí por lo menos cuando lo intenté comprender, la realidad es que me costó un montón en su momento. Hasta que comprendí y dije, bueno, esto es lo que están planteando. A ver, vuelvo a este grafiquito. Cuando vos entendés que el sujeto que estudia se aproxima al fenómeno cualquiera sea, aplica método científico, intenta comprender por detrás de esto que está pasando, acá estarían, por ejemplo, en esta fase de acá, estarían los chicos, en este caso los 3 chicos asesinos. Vos podés ver el asesinato, podés apreciar que sucedió lo que sucedió, eventualmente lo que querés ver es qué es lo que los condicionó a asesinar. Y cuando vos aplicás la observación, la comparación, llegás a una generalización. Y una generalización es una ley social. ¿Por qué una generalización es una ley social? Y porque estás como diciendo que siempre que pase esto, o sea, siempre que los chicos, tipo, seguir con lo que decíamos antes de los patrones comunes. Vos sacás a través de la comparación que todos tuvieran un mismo patrón común, entonces siempre va a ser la misma ley para todos, aplicable para todos. Por eso cuando Camila decía hace rato el 99,9, no hay 99,9 para el positivismo. Para el positivismo, una vez que vos llegás al descubrimiento de esa ley social es un hallazgo. ¿Por qué es un hallazgo? Hay 2 cosas que me interesan. Lucho, Sí. una pregunta, ¿no es un prejuicio o sí también? No, no lo es. Esto es sumamente científico para ellos. A ver, ¿por qué me interesa que veamos que es un hallazgo? El positivismo presupone, a ver si ustedes solitos se dan cuenta, presupone la posibilidad de previsibilidad en los comportamientos sociales. ¿Qué serían previsibilidad en los comportamientos sociales? Pero puede ser un estereotipo también o no. ¿En qué sentido un estereotipo? O sea, como un prejuicio, pero no, es como... Claro, porque vos ya estás diciendo que Claro, todo, muchas personas que mataron es Es como que porque te diga- es por eso. Pero no es un prejuicio, porque es un poco lo que decía Lara, por ahí es eso lo que decía Lara. No es que vos prejuiciosamente lo estás diciendo, vos lo hacés después de haber analizado todos los casos en particular, haber comparado y llegaste a un resultado. Pero no No, estás bueno, como teniendo en pero cuenta Lo que dicen ustedes, tipo, capaz que nosotros hoy lo podríamos ver como un prejuicio, pero pensar en ese momento, tipo, se guiaban por el método científico de las ciencias naturales, y es tipo, si este patrón se repite, es porque es así, ¿entendés? Como que claro, yo lo que iba a yo decir creo que no lo... era como ponerle, no sé, yo digo, o sea, se me viene hacia la cabeza, si vienen gente inmigrante, por ejemplo, que no tiene para comer o no tiene casa y demás, siempre son como los que roban, ponele, porque hubo varios casos que robaron, por ejemplo. Entonces por eso te preguntaba si era un prejuicio Está después buenísimo terminaste lo que decís. prejuicio, Pará, lo que decís, esto salió porque con los chicos del otro sexto del Sagrado, como es otra materia, o sea, no, la de los chicos de economía es más cortita la materia, entonces por ahí ya avanzamos sobre esto. Y una de las cosas que me parece está bien lo que vos decís, por ahí no lo vamos a ver acá, en esta explicación un poco más teórica, pero cuando de repente les pida para la clase que viene, por ejemplo, se pongan a buscar positivismo criminológico, porque para que vean que el positivismo aplica un montón de ramas de las ciencias sociales, ahí es 100% lo que vos decís, José. De hecho, para mí, una vez en algún momento, cuando nosotros explicamos sentido común, lo que nosotros dijimos de sentido común hace mucho tiempo, cuando lo comparábamos con conocimiento científico, decíamos que el sentido común es un tipo de afirmación como informal, que generalmente no está corroborada, que por vivir en sociedad vos la reproducís. Lo que por ahí no les dije, pero por ahí sí se los dije, no me acuerdo, es que muchas veces el sentido común originalmente ha sido conocimiento científico. O sea, ¿a qué voy? Por ahí algunas cosas del positivismo, en el momento en que el positivismo, es conocimiento científico, por más que para nosotros nos parezca disparatado, pero eventualmente, por más que haya quedado desacreditado, lo que hay es como una especie de, yo siempre lo llamo como una especie de goteo.
¿Vieron cuando nosotros hablamos de... Cuando hacíamos lo del Diablo Viste a la Moda? Que nosotros, o sea, la escena de la película era esta tipa que tenía un suéter rojo o azul o algo por el estilo, y que presuponía que estaba por fuera del campo de la moda. Y lo que la mina le terminaba diciendo en ese momento es, vos pensás que estás por fuera de, pero eventualmente no estás por fuera de. O sea, que lo elegiste porque nosotros hace 5, 6, 7, 8 años atrás lo elegimos. Muy parecido lo podríamos pensar con, a ver, las, entre comillas, herencias que nos deja el positivismo. ¿Está desacreditado? Sí, pero ha dado lugar, y ahora va a quedar mucho más claro, prometo, cuando lo veamos a nivel aplicado a criminología, que está bueno y es divertido y a mí me parece fantástico poder verlo, que en realidad sí da lugar a estereotipos, porque en realidad sí da lugar a que si vos, por ejemplo, tenés, no sé, la cabeza más ancha, sos más petizo, sos más morocho, eventualmente parecería que sos un ladrón. Y vos decís, ¿desde cuándo? O sea, no, claramente no, pero ahí no seguimos por otro lado, pero está bien la acotación que hicieron. Si lo miramos así está más que bien. Si es verdad, recuperé lo que dice Lara hace ratito, hay que tener en cuenta que si bien da lugar a la formación de estereotipos y si bien da lugar a una mirada prejuiciosa, lo cierto es que para el momento es una mirada científica. Es una mirada científica súper avalada y dirán lo que dirán sobre el comportamiento, en este caso, de las 3 mujeres, no eran 3 mujeres, estaba única, sobre los 3 niños asesinos, pero lo harán como súper fundamentado. Los tipos se tomaron la molestia de analizar, comparar, observar y eventualmente de ahí se lleva una generalización. No es porque Willy... Sí, así ni dale que ya sé qué vas a preguntar. Cuando antes Cami decía que, por ejemplo, era un 99% de no sé qué, vos le decías que era un hallazgo. ¿Qué significa? O sea, ¿un hallazgo como que sea 100% seguro o qué? O sea, ese es el gran problema del positivismo. El positivismo, a ver, por ahí... A ver, esto es lo más criticable del positivismo. La idea de una ley social, o sea, la idea de llegar a descubrir una ley social que permita explicar el comportamiento de las sociedades en conjunto es lo más complicado del positivismo. A ver, y uno lo ve desde el punto de vista actual y es fácil desacreditar esto. El año pasado dábamos el ejemplo con esto porque era un ejemplo contemporáneo, hoy siguen jodiendo, pero no es tanto. Por ejemplo, el año pasado en Francia se prendió fuego, y creo que hace 2 años se vienen prendiendo fuego con los chalecos amarillos. A ver, uno de los problemas de los chalecos amarillos y lo que detonó todo fue porque Macron en algún momento, 2018 o 2019, de repente les subió las naftas. A ver, no sé si ustedes manejan. ¿Cuántas veces en Argentina subió la nafta en estos 2 años? 2.234 veces. 2.234 veces. Pregunta, ¿el argentino medio se movilizó para reclamar con chalecos amarillos y prender fuego en Buenos Aires? Me acuerdo que se habían subido 50 centavos y era como 50 centavos, y nos la subieron 20 pesos en, no sé, en un día, 30 pesos al otro, entonces Coincido. es lo que hablábamos cuando había pasado. Coincido, era nada, pero a ellos los prendió fuego. Al argentino le vienen subiendo, hace 2 años, estoy siendo amable, hace 10 años le vienen subiendo el precio de la nafta de manera ininterrumpida, y lo que nosotros decimos es, che, mirá qué loco, nos subió la nafta de vuelta, sí, ajá, va, pum, te fuiste. Capaz que es porque es una sociedad muy estable la de Francia y que pase esto como... Claro. Nosotros en definitiva estamos como hasta acostumbrados a ese aumento constantemente y sin... Totalmente, y acá Entonces, uno podría tranquilamente desde la actualidad decirle a los positivistas, no muchachos, el razonamiento que ustedes tienen es malo, porque el razonamiento, a ver, intentar llegar a esto, intentar ser una ley social o una generalización, para las ciencias sociales es un disparate, porque eventualmente es un disparate y no hay que, a ver, no hay que pensarlo desde el punto de vista sociológico, chicos, nada más. Yo me paro, voy caminando al lado de, no sé, suponemos que esto es una clase común y corriente y están haciendo una prueba. Y estamos en el aula, esa nostálgica aula que dejamos atrás en el colegio. Y de repente me paro y yo, que hoy tengo un buen día, me paro al lado de Giardini en el medio de la prueba y le pego una patada despacito en el banco a Giardini para que utilice liquid paper y se equivoque y me voy. Lo digo porque lo he hecho, no con Giardini, digo, pero lo he hecho en algún otro momento. Y Giardini
está de buen humor y de repente Giardini sonríe, dice, qué sé yo, cierra, borra con líquido y sigue adelante. Suponemos que le hago lo mismo a Araujo. Y Araujo tiene un muy mal día. Muy mal día. Y yo le hice lo mismo, exactamente el mismo estímulo que a Giardini. Araujo se para y me envuelve una trompada. La pregunta es posible? No, porque Araujo no me va a pegar. Pero la pregunta es si es posible que dos, ante un mismo estímulo, porque dice exactamente lo mismo, dos personas puedan reaccionar de forma diferente. Pues dice que es impredecible saber lo que piensa una persona. A ver, lo que me interesa que ustedes vean es, el positivismo supone que es posible esto, pero nosotros en el 2020 sabemos que no. Que la ley natural es ley natural, en tanto lo que los cuatro que tiramos una lapicera a la mesa, tiramos fue un objeto inanimado. El problema es cuando vos querés aplicar lógicas de las ciencias naturales a fenómenos sociales, o a sujetos sociales. Pasa que con que ¿Cómo? Sí, Nico. Con que haya una excepción ya queda desacreditado todo. Exactamente. Digamos. Por eso es tan difícil mantener... por eso yo les decía al principio, chicos, si ustedes tienen un positivo, son sociólogos, se sientan y aparece Martina Boscato, socióloga, no se conoce, y dicen, che, yo soy positivista, automáticamente uno hace como, ya está, sigue hablando, sola. Porque lo que decís no tiene sentido, aunque para este contexto, que es tan nuevo para las ciencias sociales, no deja de ser cierto que tiene como un peso importante este paradigma. La segunda cosa, antes de que me olvide y se me pase y no quiero hacer de vuelta el gráfico, me parece que lo fundamental que nosotros tenemos que entender respecto a lo que es positivismo, es que quien se define como positivista sostiene que descubre leyes sociales, no crea leyes sociales. ¿Por qué es tan importante que uno vea que ellos, o de acuerdo a ellos, se descubre una ley pero no se crea? Porque lo logran, tipo, lo logran a partir del conocimiento, digamos. Perdón, no escuché a ninguno de los dos. Bueno. Que lo logran a partir del conocimiento y para eso tienen que investigarlo, digamos. Tal cual. Tipo, no es que la descubren y es un hallazgo. Es un hallazgo. Y hay un dato fundamental. Pensemos en la ley de gravedad. La ley de gravedad nosotros, yo entiendo, desde lo que no entiendo, entiendo que Newton, lo grosso de Newton, es haber como descubierto la fórmula. Pero en realidad Newton no descubrió la gravedad, muchachos. O sea, los dinosaurios están atados a la Tierra desde que la Tierra es Tierra. ¿Estamos? O sea, quiere decir que en realidad la gravedad preexiste a Newton. Lo único interesante de Newton es que el tipo llegó a la fórmula. La misma lógica aplicaría al razonamiento de los positivistas. ¿Qué es lo que dicen estos muchachos? Nosotros, si aplicamos este razonamiento, hacemos esto, aplicamos esto, miramos, comparamos, llegamos a la generalización, descubriríamos leyes sociales. Y es fundamental que ustedes vean que para ellos descubren y no crean, porque ¿cuál es la diferencia entre crear y descubrir? En que una cosa ya estaba, solo que no estaba descubierta, y la otra vos mismo la haces existir. Claro, es como si hubieran dicho en vez de descubrimiento de América, creación de América, tipo no, América ya estaba. Exactamente, a ver, por eso no habla. Sí. Se rompería todo esto de tipo del tema de analizar, comparar y demás, porque si vos creás es como algo nuevo, no tenés como plenamente algo nuevo. Me quedo con tu definición recién, y también un poco lo dijo Oliver. A ver, si vos crees algo nuevo, y si vos creás algo nuevo, pensá una creación tuya, pienso en arte, ¿de qué depende una creación? De que no exista. De tu propia elaboración. De tu propia elaboración. ¿Qué cosas se ponen en juego para pintar en arte? La creatividad. La creatividad, tu creatividad. Si Giardini es súper creativo, a Giardini le sale muy bien, y si tiene habilidad le sale aún mejor, y si de repente Olivia no está inspirada, le va a salir muy feo. Entonces, ¿qué es lo que me importa para que ustedes se den cuenta? La diferencia entre descubrir y crear. Ellos no crean leyes sociales, ellos descubren leyes sociales. Porque pero a partir de analizar, o sea, poner lo primero que dijiste de los pibes que habían matado a X personas, o sea, sí. Analizaron y todo, y a partir de eso sacaron una teoría de que si pasó tal cosa en la infancia,
es muy probable que después sean asesinos. O sea, el hecho ya está. Hay X personas que hicieron eso y capaz que otra persona que se dedicó a analizar diferentes casos dio como una ley social de que si pasa esto... Que repito, el concepto de descubrimiento es fundamental, porque ellos descubren algo que preexiste para ellos. O sea, quiere decir que en realidad ellos han sido tan piolas que vieron por detrás de esos 3 asesinatos, y un montón más, pero yo solamente elegí a ustedes 3 asesinos, como potenciales libros a estudiar en función de ver qué es lo que los determinó a hacer eso. Ahora, al hablar de descubrimiento de leyes sociales, uno puede entender que para ellos, a ver, no es voluntad de ellos. El resultado de la investigación no es por su creatividad, por su buena onda o lo que ellos quieren. El resultado de la investigación es lo que es. Entonces, al descubrir algo que ya preexiste, ellos suponen que es posible la gran herencia del positivismo, que es la idea de objetividad. ¿Por qué la idea de objetividad? Ellos suponen que el resultado de su investigación es objetivo. ¿Por qué? Porque no sé, porque los valores no son considerados. Ahí está. Porque yo como investigador o vos como investigadora, no hay nada de lo que nosotros podríamos poner como subjetivo, lo que yo quiera, lo que no sé, mi humor, mi día, mi orientación política, que podría modificar el resultado final de mi investigación. Quiere decir que en realidad para los muchachos positivistas, el conocimiento en las ciencias sociales podría ser 100% objetivo. Y esa idea de objetividad es otra de las cuestiones que heredamos de quiénes. ¿De quién se hereda esta idea de la objetividad? Ciencias naturales. Tal cual. O sea, si en las ciencias naturales los resultados pueden ser objetivos, esperaríamos que en las ciencias sociales esos resultados también lo puedan ser. ¿Llegaron hasta acá? No tienen que tenerlo plenamente digerido. Pero por lo menos como idea. Cuando lo veamos un poquito más aplicado, van a ver que en realidad, porque esto suena todo muy lindo hasta que decís, pará, a ver, y dame un ejemplo de aplicación. Lo vamos a tener, pero no es el momento porque literalmente quedan menos de un minuto. ¿Estamos de acuerdo? Hasta acá. Viernes que viene, que es, bueno, este viernes, vengan con cuestiones de monografía. ¿Estamos? Así, común, comparten, vemos lo que van haciendo, lo que están haciendo y así nos vamos ayudando. Y el viernes que viene les digo lo que harán para la semana que viene. Nada más. Adiós. Chao.